de Dios. Iglesia, eso de levante las manos, denle libertad al Espíritu de Dios para que haga como quiera en esta noche. Oh, eres el más bello, Jesús. Eres el más precioso, Señor Jesús. Hoy te hemos honrado en la alabanza, Señor. Hoy queremos levantar tu nombre en alto, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Mi amado es el más bello. Mi amado es el más bello. El amado de esta iglesia es el más bello. Es Cristo. Nuestro amado es Cristo. Y hoy te queremos encontrar a ti, Señor Jesús. Hoy queremos un encuentro contigo, Señor. Un encuentro que nos transforme, Señor. Oh, Señor, venimos a morir a nosotros mismos, Señor, para que tú vivas en nosotros, Señor Jesús. Hoy te necesitamos. Te necesitamos. Te amamos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre. Oh, Señor. Les amo, iglesia, les amo. Si supieran cómo me siento ahorita mismo aquí. Pero gloria al Señor. Y bendecimos a nuestros padres espirituales, los honramos. A papá que está en una misión oficial en Chicago, le amamos y le bendecimos. Nuestra madre espiritual también, que honra pararnos en este altar y compartir un mensaje que es el centro del Evangelio, algo de Jesús. Vamos a compartir algo de Jesús y nunca está de más, porque nos hemos dado cuenta que la iglesia se convirtió en religión cuando pierde a Jesús. Cuando pierde a Jesús, la iglesia ya no es más iglesia. Es un club social, es una organización, una ONG, pero ya no es iglesia. Por eso que esta iglesia enfatiza a Jesús, prioriza a Jesús, porque Jesús es todo para nosotros. Amén. Antes de comenzar, quisiera que levantara sus manos y orara por mi iglesia, me bendijera en esta noche, porque necesito su oración. Necesito la gracia de Dios en esta noche. Necesito el Espíritu Santo de Dios. Eso es iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, como introducción, quiero mencionarles cómo nació este mensaje. Hace mucho tiempo atrás iba a mi antiguo trabajo en un taxi y de repente íbamos pasando por un lugar que no era lo mejor a la vista, pues. Era un lugar que se veía la pobreza en abundancia, muchas circunstancias negativas, pues, en la atmósfera. Y me vino un pensamiento y empecé a meditar en esto. Wow. Y Jesús se metía en todos estos lugares, predicaba, visitaba a la gente, abrazaba, compartía el amor, hacía toda su obra y se metía en esos sitios. ¿Qué tenía Jesús para que él pudiera hacer esto? Y me vino esta palabra: su humildad y su sencillez. Y hoy vamos a compartir de eso, aprendiendo de la sencillez y la humildad de Jesús para poder conectar con Él. Amén. Y para eso vamos a Mateo 11, 28 hasta el 30. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. Le agradezco a los hermanos de audiovisual que lo pongan en la pantalla para poder compartirlo, los que no tienen Biblia. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. ¿Ya lo tienen, iglesia? ¿La pantalla? Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me encanta cómo es Jesús, porque siempre a cada problema del hombre le tiene una solución, le tiene una respuesta. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido cansados, agobiados de las situaciones, agobiados por el trabajo, agobiados por circunstancias en nuestro entorno, agobiados por nuestra familia, por nuestra pareja, agobiados por el vecino que nos hace la vida imposible, agobiados por las circunstancias, por las crisis que estamos viviendo? Y hoy Jesús nos hace una invitación.
Ustedes que están trabajados y cargados, vengan a mí, que yo les haré descansar. Y el verso que sigue, por favor. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que tengan descanso para vuestra alma. Y el que sigue, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a parar en el 29, porque normalmente el ser humano estamos tan acostumbrados por nuestra formación, por nuestra crianza, a pensar que lo sabemos todo, que tenemos todo resuelto, que como nos criaron en la escuela, como nos criaron en el hogar, así tenemos que vivir toda la vida. Y Jesús nos da una cláusula. ¿Tú estás cansado de vivir como estás viviendo? ¿Estás cansado de las circunstancias que tienes? Es tiempo de que aprendas a descansar en mí. Es tiempo de que aprendas a mis pies a conocerme, porque yo tengo cosas nuevas que enseñarte. Quiero enseñarte humildad, quiero enseñarte humillación, quiero enseñarte a ceder para que otros pasen. Y estos son principios evidentes para el gran crecimiento que viene para esta casa. Y hay que recalcarlos ahora que somos pequeña manada. Pero no temáis, pequeña manada, porque a vuestro Padre nos ha placido entregarlos el reino. Pero para eso requerimos una preparación. Y no hay mejor preparación que la que se da en la humildad, en el secreto, en la humillación, en el tú ceder, en el tú rendirte, en el tú, Señor, yo no puedo más. Te entrego esto a ti, Señor, porque solo no puedo, sola no puedo. Y creo que Jesús nos ha dado muchos ejemplos. En la Biblia hay tanto que hablar de este tema, demasiado. Todo lo que Jesús lo hacía en humildad. Ministraba milagros de sanidades en humildad. Echaba fuera demonios en humildad. O sea, todo lo que lo hacía en humildad, porque esa era su esencia. Amén. Y para eso vamos primeramente al punto número 1. Y Jesús nos da ejemplos de cómo nosotros podemos vivir en humildad en esta tierra. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. El primer punto, Jesús se despojó de toda su gloria. Se despojó de toda su gloria. Y yo no puedo imaginar cómo una persona, en este caso Jesús siendo Dios, sentado a la diestra del Padre, el primogénito de toda la creación, que vio todo lo que se aconteció, vio toda la formación de las cosas, que Él estaba juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo en la creación. Él se despojó a sí mismo. Y vamos a leerlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cuánto nosotros nos aferramos a las cosas que tenemos, a la posición que tenemos? Pero Jesús no se aferró a su posición como Dios, como hijo a la diestra de Dios. ¿Y qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh Señor, cuánto que necesitamos aprender esto, Señor. Que necesitamos, Señor, humillarnos, Señor, rendirnos, Señor, morir a nosotros mismos, Señor, para que otros vivan, Señor. Morir a nuestro propio ego, Señor, a nuestra autosuficiencia, Señor, a nuestra carnalidad, Señor, para que otros, Señor, vivan, Padre, para que otros, Señor, sean bendecidos, Señor. Aquí vemos a Jesús, como repetí anteriormente, como mencionaba Iglesia, estando a la diestra del Padre, estando en ese lugar de gloria, de esplendor, rodeado de miles de ángeles que lo adoraban. A Él no le importó más la adoración, a Él le importó más tu salvación. Por eso se despojó a sí mismo, se quitó todo el vestido de gloria que Él tenía, para que hoy tú y yo nos podamos vestir de Él, para que hoy tú y yo podamos tener comunión con Él. Pero Él no lo hizo para jactarse Él, no, sino simplemente para darnos un ejemplo, que así como Él se humilló, nosotros podemos humillarnos también. Iglesia, Dios nos está llamando y nos hace un llamado a la dependencia y a la humillación, porque la humillación va a traer la exaltación. Pero esa humillación que necesitamos en este tiempo es una humillación radical ante Dios. Y a veces Dios nos va a depender y nos va a demandar humillación ante personas también, a las que le hemos fallado, a las que le hemos herido, a las que le hemos ofendido, a las que hemos hablado mal, a las que hemos criticado. Y hoy Jesús nos quiere enseñar eso,
Porque es fácil muchas veces humillarnos delante de la presencia de Dios, donde nadie me ve. Ahí soy el más humilde, pero en la calle, con el prójimo, con el hermano, aún con los enemigos. Mejor no hablo de ese tema. A veces nos cuesta tratar al semejante, nos cuesta tratar a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios nos quiere enseñar eso. Cómo lidiar con el que tengo al lado, cómo lidiar con mi hermano, cómo lidiar con aquel con el que no me llevo bien. Y para eso tengo que tener humildad. Humildad para aceptar que yo no las sé todas. Humildad para saber que estoy equivocado muchas veces. Humildad para aceptar mis errores públicamente en ocasiones y sobre todo en el secreto. Amén. ¿Qué tanto nos cuesta esto, hermanos? Pero qué bueno que estamos en una casa donde nos enseñan eso, donde nos enseñan humildad de corazón, no apariencia de piedad, sino humildad de verdad, una humildad que nace de la comunión con Dios y que permea todo nuestro ser, que nace en el espíritu, viene al alma y se manifiesta en nuestro cuerpo físico también. Y es imposible que la gente no pueda notarlo, no pueda notar esa humildad que hay de Jesús en nosotros. Y yo oro, iglesia, que nosotros podamos tener esa humildad. Amén. Vamos avanzando en ese mismo punto. Jesús nació en un pesebre. Yo me imagino nosotros siendo padres, yo siendo José, mi esposa siendo María, o cualquiera de nosotros que está casado, que nos tocara parir en una granja. Que a mi esposa le tocara dar a luz en una granja. ¿Usted lo haría, hermano? Yo no lo haría. Pero soy bien sincero, yo no lo haría. Yo pediría prestado para irme a un hotel, para irme a un hospital, pero yo no dejaría que mi esposa diera luz en una granja. Bueno, Jesús permitió que su padre lo diera luz en un pesebre. Y eso lo traigo aquí, no para hacer voto de pobreza, porque yo creo en abundancia y prosperidad, sino para la sencillez, que no importa el lugar donde tú vivas, tú puedes ser humilde como Jesús. No importa en el lugar y la condición que tú estés, tú puedes ser sencillo como Jesús. Jesús en un pesebre vinieron y le trajeron regalos. O sea, tu pobreza no tiene nada que ver con tu condición económica, ni con tu vida, ni con el lugar donde tú vives. Depende de la condición de tu corazón. Asimismo tu riqueza. El rey, que era el rey de reyes y señor de señores, nació en un pesebre, pero en un lugar tan sencillo, tan humilde, en un pueblo llamado Belén de Nazaret. Y en ese lugar vinieron a adorarlo los sabios. Le trajeron oro, incienso y mirra. O sea, tiene su significado, pero ese es otro mensaje. En fin, quiero decir esto, que independientemente de tu condición social o económica, tú tienes que aprender humildad, como Jesús. Nació en un pesebre. Yo no me imagino eso, o sea, repito y hago hincapié, yo no dejaría que mi mujer pariera en uno de esos lugares. Le soy bien franco y le abro mi corazón, pero Dios lo permitió como un ejemplo, para que viéramos la sencillez que había en él. Amén. Como segundo punto, se hizo obediente hasta cumplir toda justicia. Y nos lo demostró cuando se bautizó. En Mateo 3, verso 13 al 17. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos a un Jesús, 30 años de edad, santo, sin pecado, sin mancha, sin nada que la religión le pudiera reclamar. Bueno, le reclamaba todo, porque no lo aceptaban a él como profeta. Pero vimos a una persona intachable ante la sociedad. Imagínese la persona más pulcra, más honesta, más santa que usted haya conocido, su mejor ejemplo, que le digan que tiene que bautizarse para arrepentimiento. Vemos a Jesús humillando su estatus, se expuso al escrutinio público sin importar lo que la religión dijera, lo que la gente dijera. A él no le importó eso. ¿Y cuánto nos importa lo que la gente dice?
¿Cuánto peso tiene la voz del vecino, la voz de tus compañeros de trabajo, la voz de la sociedad, de que hace que tú evites hacer cosas para Dios por causa de tu reputación? Y a Jesús nos muestra que la reputación le valió un cero a la izquierda, no le importó su reputación. Y nosotros en este tiempo de humillación tenemos que entender que nuestra reputación no va a tener que valer nada. Nuestra reputación no vale nada. Amén. Yo prefiero mi integridad a mi reputación. Porque mi integridad, tengo los cielos abiertos con mi integridad, pero mi reputación de nada me sirve. ¿De qué me sirve que el mundo me reconozca, pero en el cielo, quién tú eres? ¿De qué me sirve que en la sociedad me sepa quién soy yo, pero Dios no sabe quién es, no sabe quién eres tú? Amén. Por eso que la reputación es uno de los peores enemigos para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y cuántos pastores buscan reputación hoy en día? No quiero entrar en esto, Señor, ayúdame, Padre. Pero ¿cuánta gente busca reputación hoy sin tener integridad? Sin tener el corazón formado. Buscan reputación sin humildad. Buscan posición sin el corazón preparado. Y cuando tienen posición sin el corazón preparado, tarde o temprano viene la caída. Pero qué bueno es Dios que cuando prepara el corazón de un pueblo, y aquí hay un pueblo humilde, que va a ver grandezas de Dios. Un pueblo sencillo que va a ver la gloria de Dios descender en esta casa. Aquí hay una unidad, aquí hay un amor, aquí hay una fe, y hay que cuidar eso. Pero sabemos que para eso tenemos que estar preparados para el crecimiento. Y ese crecimiento viene con nuestra humillación, con nuestra humildad, con nuestra sencillez. No querer ostentar, ni aparentar, ni buscar nada, porque todo llega a su tiempo. Dios es el Dios del tiempo, y Él sabe cuándo promocionarte, sabe cuándo levantarte. Amén. Gloria a Dios. Y eso en este momento no le importó su reputación, no le interesó su reputación. Es más, discutió con su primo, básicamente. El primo le decía: ¿Cómo que tú me vas a pedir que tú me bautices, que yo te bautice? Tú me tienes que bautizar a mí por completo, y hasta 3 veces si quieres. Estoy exagerando, o sea, bromeando más bien. Pero sí, hasta que por fin Juan el Bautista entendió, y los dos cumplieron toda justicia. ¿Jesús lo necesitaba? Les hago la pregunta, iglesia: ¿Jesús necesitaba ser bautizado? No. Y así nosotros muchas veces nos va a tocar hacer cosas que no necesitamos hacer, pero Dios nos las va a pedir para probar nuestro corazón y para que cumplamos toda justicia como Jesús. Otro ejemplo de esto, que Jesús quería hacer toda justicia y quería ser obediente en el Getsemaní para ir a la cruz. Y vemos a un Jesús en una de las posturas más difíciles, que les soy bien franco, iglesia, nunca he experimentado estos niveles de oración que están aquí. Vamos a Lucas 22:42. Jesús en el Getsemaní pidió ayuda a sus discípulos, tiró una piedra, se apartó como una distancia de un tiro de piedra, y de rodillas rogó a su Dios Padre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otra versión dice: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y eso es lo que Dios muchas veces nos va a pedir. ¿Tú quieres que Dios pueda probar, que Dios pueda ver tu corazón? Muchas veces tienes que ir a tu Getsemaní, y en ese lugar de Getsemaní decirle: Padre, mi voluntad es esta. Yo quiero este empleo, yo quiero esta posición, yo quiero esto, Señor. Sé que es una cosa buena, pero que no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres, Señor. Y hay que tomar decisiones de fe correctas, porque muchas veces el enemigo nos va a poner a la puerta de la cara, en bandeja de plata, las cosas que estamos anhelando, como para decir que es bendición de Dios. Pero no es bendición del Señor aquello que el diablo te sirve, aquello que te aparta de tu propósito, aquello que te compromete y que te hace venderle favores. Yo no sé cómo los políticos le llaman bendición de Dios a que una persona te financie la campaña cuando tú le debes la vida después. Es como un pacto con Satanás prácticamente. Le debes tu vida a causa de una prosperidad. Y así mismo muchas veces Satanás a los pastores, a los ministros, a la iglesia, al pueblo de Dios, le ofrece un empleo
le ofrece dinero, le ofrece cosas, le ofrece muchas posesiones, le ofrece bienes, le ofrece estatus. ¿A causa de qué? De tu humildad. ¿A causa de qué? De tu comunión con Dios. Y Dios nos está preparando para que cuando vengan esas propuestas digamos no, porque yo no voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que Dios quiere. Yo no voy a hacer lo que mi carne desea, yo voy a hacer lo que mi espíritu anhela con el Espíritu de Dios en mí. Porque qué fácil es muchas veces acomodarnos a nosotros hacer lo que queremos, pero no dejar que el Espíritu Santo nos saque de la comodidad para hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Y eso vemos a Jesús, que Él decía: Padre, te soy bien franco, papá, yo no quiero pasar esto. Hablando en panameño: Señor, yo no quiero pasar esto. Y aquí nos ha pasado a cada uno de nosotros que hay veces que no queremos pasar cosas. Yo no quiero pasar cosas a veces. Yo quiero huirle a veces a los problemas con la gente, a ser conflictivo. Pero a veces Dios quiere, quiero formar carácter en ti. Así que yo quiero formarte a ti en esa hora. Y quiero que formes carácter con humildad y con sencillez. ¿Y cuántas veces Dios nos pide cosas que nosotros no queremos hacer? Muchas veces, creo que todos los días. Pero qué bueno es Dios, que siempre está la gracia de Él para ayudarnos, que siempre está el Espíritu Santo para levantarnos, para decirnos: hijo, yo quiero que tú lo hagas. Yo he puesto mi simiente en ti, yo he puesto mi gracia en ti. Tú lo puedes hacer, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Qué bueno es Dios que lo hace, es Él que lo hace. Amén. Pero para que Él lo pueda hacer, tú y yo tenemos que estar rendidos, cumpliendo toda justicia y obedientes. Amén. Oh, gloria a Dios. Vamos al siguiente punto, familia. Gracias, Espíritu Santo. Para mí es uno de los que más me ha complicado, y voy a explicar por qué. Pero es uno de los que más me ha bendecido mi vida y más me llena mi corazón. Dependiente de su Padre. Jesús nos enseña humildad porque Él para todo, dependía de su Padre. Cualquier movimiento que Él hacía dependía de su papá. Veo a mi hijo, ahora pequeño, va para 4 años pronto, Dios primero, y me llena de regocijo, porque cuando el diablo me decía que yo no iba a tener hijos, que no me iba a casar, Dios dijo que sí. Pero traigo esta colación porque ahora que soy padre, comenzando novato, puedo entender muchas cosas. Que yo no fui buen hijo, que yo no he sido buen hijo. Y a veces estas cosas me compungen, porque vemos a Jesús, que es el modelo de hijo perfecto. Dependía de su Padre para todo. Hay una canción que me bendice, de Marcos Brunet, dice: veo tantas gentes luchando por títulos, tantos nombres sin ningún sentido. Yo veo tantos hombres peleando por vanidad, gastando sus vidas en números que vienen y van. Y viene un interludio. Pero cuando miro al Padre, mi Padre, el deseado de todas las naciones, lo veo tan cerca, lo veo tan accesible a mi Padre. Lo veo tan cerca y tan accesible que necesito aprender de Él. Que necesito aprender de Él. Porque por más que tenga años siendo papá, siendo abuelo, siendo bisabuelo, necesito aprender de mi Padre. Por más que sea un padre novato, necesito aprender de Él. Y aunque no sea padre, necesito como ser hijo. Y yo solo quiero ser hijo, decía la canción. Solo quiero ser hijo y agradarte a ti, Señor. La mejor posición que yo puedo tener y que tú puedes tener, iglesia, es la posición de hijo de Dios. Porque esa nadie te la puede quitar. Satanás no te puede quitar tu identidad como hijo de Dios. La sangre te ha lavado, el Espíritu te ha vivificado, te ha hecho nacer de nuevo y ahora eres nueva criatura. Y si quieres posición, busca esa identidad que ya tienes. Eres hijo de Dios con poder. Oh, gloria a Dios. Y vemos a Jesús dependiente de su Padre. En Juan 15:19 dice: y respondió Jesús entonces y les dijo: de cierto os digo, les aseguro, se los reafirmo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Jesús nos enseña tan poderoso principio,
que lo vemos en Juan 15, lo que nuestro Padre Espiritual nos está enseñando, de permanecer en la vida verdadera. Jesús nos enseña con su ejemplo que permaneciendo en el Padre, Él puede hacer todo, pero Él no hacía nada por su propia voluntad, Él no hacía nada por su propia fuerza, Él no hacía nada por su propia sabiduría, Él dependía de su papá. Y hoy nosotros como iglesia tenemos que depender de nuestro Padre, depender para los movimientos que vienen, depender para las transacciones que vienen, para los negocios que vienen, depender para las próximas para los próximos pasos que vamos a dar, depender para las personas que vamos a ministrar, depender para todo, depender para cómo corregir a nuestros hijos, cómo criar a nuestros hijos, depender en todo, cómo ser humildes para recibir la corrección, depender en todas las cosas, iglesia. Oh, yo necesito esa dependencia, iglesia. No sé ustedes, yo necesito aprender a depender de mi Padre como Jesús lo hacía. Me falta demasiado, no sé cómo hacerlo, pero sé que Él es Él en mí. Oh, y Jesús nos enseña ese principio. Él dependía de su Padre. Como siguiente punto, Jesús disfrutaba. No voy a hablar del pasado porque Él está en presente, Él está vivo. Disfruta y ama estar con la gente. Jesús no era un ermitaño. No era un amargado, no era un huraño, ni menos un anacoreta. Que muchas veces nos han pintado que el evangelio, para ser un ministro, un siervo, una sierva del Señor, tenemos que ser un santurrón. Ay, Señor Padre, no quiero... Guarda mi lengua, Señor. Como algún grupo de hermanos que piensan que todo es pecado. Que todo es pecado, que una mujer con pantalón es pecado, que una mujer que se maquille decorosamente es pecado. Esos grupos que todo es pecado, pero bueno, yo no sé si ellos se examinan ellos mismos, pero bueno, avancemos. Jesús disfrutaba y amaba estar con toda la gente, amén. Él se separaba, no me malentiendan. Jesús se apartaba para buscar a su papá. Pasaba horas con su papá solas, porque él sabía que en esas horas con su papá solas, cuando él salía a la calle, él llevaba lo que su papá le daba. Él no llevaba nada de él. Él llevaba toda la encomienda que el cielo le había dado. Básicamente él era como un mensajero. Bueno, papá, ¿a quién vamos a sanar hoy? Dime, ¿a quién vamos a sanar hoy? Bueno, te vas para la calle esta, haces esto, preguntas ciertas cosas, das una palabra de sabiduría y después haces el milagro. Yo quiero esa relación, no sé ustedes, yo la quiero, yo la necesito, amén. Porque en estos tiempos nos vamos a necesitar esto. El pueblo, el mundo, hablando del sistema que no conoce al Señor, y está cansado de doctrina, está cansado de religión. Quiere un Cristo vivo, quiere una manifestación de los hijos de Dios. Es más, la creación está gimiendo por esa manifestación. Es la esperanza de gloria. Pero para que esa esperanza de gloria se manifieste, yo tengo que amar como Él ama y tengo que disfrutar lo que Él disfruta. Amén. Y aquí vemos a Jesús, disfrutaba y amaba, y disfruta y ama estar con la gente. Y vemos un ejemplo. Y esto va a sonar contradictorio. Jesús disfrutaba la compañía de publicanos y de pecadores. Mateo 9, verso 9 al 13. Gracias, Padre. Oh, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, te amo. ¿Ya lo tienen, iglesia? Eso es. Está en la pantalla. Vemos a Jesús primeramente manifestar un milagro. Luego de eso se va a otro sitio. Y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, en otra versión le llaman Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Wow, qué conversión, ¿eh? Sígueme. No le predicó el plan de salvación, no le dijo nada, nada más le hizo un llamado. Y Leví lo siguió. Ahora, me gusta lo que viene, que es poderoso. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido a raíz del llamado que le hizo a Leví, que era uno de los principales publicanos, se sentaban a la mesa juntamente con él y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, siempre hay fariseos en todos lados viendo lo que no tienen que ver y criticando lo que no entienden y no saben. Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos? Y qué bueno que todos lo quieren preguntar. Y cuando le dan la respuesta no la reciben. Pero bueno, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oh Señor, cuánto la religión nos ha dañado el corazón para tratar a la gente que no conoce a Cristo, mirándolos del hombro para abajo, mirándonos como superiores, cuando se supiera que somos más miserables que ellos. Y es que no es que ellos sean miserables, sino con esa actitud somos miserables, porque Jesús no nos enseñó así. Dice: misericordia quiero. Y es un tiempo de misericordia que está sobre el mundo, pero hay mucha gente que no puede disfrutarlo aún, porque está atada al pecado, está atada a muchas cosas. Pero qué bueno que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero la iglesia es la responsable de manifestar esa gracia. Es la iglesia la que va a manifestar esa gracia. Y para eso Jesús nos quiere enseñar a amar, compartir. Le hago una pregunta conflictiva: ¿cuándo fue la última vez que fuiste de tu familia en conversa a compartir con ellos? No a predicarles, no a decirles sus pecados en la cara. ¿Cuándo fue la última vez que viéndolos pecar, viéndolos hacer cosas indebidas, no se lo vas a apadrinar, pero no los señalas, sino que les muestras esa misericordia que triunfa sobre el juicio? Y les digo esto porque es un poco conflictivo y contradictorio, pero esos temas conflictivos, cuando mostramos misericordia, mostramos compasión, mostramos ese amor, ganamos más que con miles de mensajes. El amor no hay ningún argumento que lo pueda resistir. Se lo dice a alguien que peleaba con su abuela en la casa. ¿Por qué no iba a la iglesia? Que si católica y no iba a la iglesia. Perdóname, Señor. Ya me perdonaste, Señor. Y ya mi abuela me perdonó también. Si ella me ve, la amo y la bendigo en esta hora. Que ella ora por mí mucho. Pero le pongo el ejemplo porque ¿cuánto peleaba con ella? Y supuestamente a nombre de la verdad, a nombre de la sana doctrina, a nombre del evangelio completo, a nombre de la realidad de Dios. Realidad de Dios sin amor, eso es religión. No quiero eso. Quiero la sustancia de Dios. ¿Y cuál es la sustancia de Dios? Es amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese amor se va a manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús nos enseña y nos quiere vestir de ese amor para ir a las calles. Nos quiere vestir de ese amor para ir donde el drogadicto, para ir donde el fornicario, para ir donde el santero, ¿por qué no? Y manifestarle el amor, que sepa que hay un poder superior que la esclavitud, que viene el temor. Hay un poder superior, el amor rompe con todo temor, el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y cuántas de esas personas están atadas por miedo a lo que su ancestro le dijo, a lo que su líder le dice? Por temor no quieren salir, pero hay un amor que lo va a hacer salir de esos lugares. Y van a venir a este lugar y se van a convertir para la gloria de Dios. Vamos a ver muchas de esas personas que estaban en el ocultismo venir a los pies de Jesús, porque ellos conocen lo real y saben que lo real está en el amor. ¿Y cuántos aman? Esta es una iglesia de amor y Jesús nos está preparando para ser contenedores de su amor. Gloria al Señor. Y por eso nosotros tenemos que venir con esa demanda: Señor, yo quiero amar como tú amas. Yo quiero ver como tú ves, Señor. Yo quiero oír como tú oyes. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero amar como tú amas, Señor, porque en mi amor humano está limitado, es condicionado a lo que me puedan dar, a los favores, pero tu amor es incondicional. Yo necesito ese amor. Yo no sé si ustedes, pero yo necesito ese amor, iglesia. Y yo vengo a compartir ese amor con ustedes. Que esta iglesia se va a levantar en los fundamentos del amor que nuestro Padre nos está enseñando, en el fundamento de la humildad, porque el amor y la humildad atraen la fe y la fe conquista todas las cosas. Pero para eso tenemos que caminar en la fe que obra por el amor y en la humildad. Amén. Gracias, Señor amado, te amo, Señor, te bendigo. Y vemos a Jesús con los publicanos compartiendo. Me imagino a Jesús en la mesa comiendo, no sé, su pampita, por decirlo así, su tortilla asada, no sé cómo llamarlo, que comían ellos muy bien.
pero compartiendo con ellos y viéndolos a ver. Imagínense hoy en este tiempo un ministro serio del evangelio sentado con el político más corrupto comiendo. Así era ese ejemplo. Mateo era un cobrador de impuestos y era un ladrón, como Zaqueo. Así, igualito. Imagínense a un ministro serio del evangelio con un ladrón de ellos. Y no le importaba, compartía con ellos, comía. Porque más adelante vamos a ver lo que sucedía, amén. Vemos primero cómo Jesús compartía con los pecadores, con los publicanos. Pero después viene en Mateo 14, del verso 14 al 16, cómo, amando las multitudes y disfrutaba estar con ellas, los sanó y las alimentó. Primero, Dios permite que Jesús llegue a ese lugar a compartir con los publicanos y pecadores para ver su necesidad. Y nosotros necesitamos eso, estar allí en esos lugares. No aislarnos, digamos de que no, como yo soy un ministro llamado al evangelio, yo no tengo que trabajar. Yo era de esos religiosos que decía eso. Así se los digo, yo era de esos religiosos. Yo sé que hay unos que tienen oficios especiales, que tarde o temprano Dios los va a llamar al ministerio. Pero que Dios te llame y no te llames tú por temor a estar con la gente del mundo y no querer que ellos te contaminen a ti. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Porque Jesús nos llama a ser luz en el mundo. ¿Y qué pasa si la luz deja de alumbrar? ¿Qué pasa si la sal deja de ser salada? De nada sirve. Pero por eso que Dios nos llama como luminares en el mundo, para que alumbremos en la sociedad, para que alumbres en tu barrio, para que alumbres en tu trabajo, para que alumbres en el metro, en el metrobús, en tus negocios, en tus empresas, y la gente vea al Jesús que tú tienes. Amén. Y es sencillo, es ser humilde como Jesús es humilde. Y es imposible que con humildad la gente no vea a Jesús en ti. Es imposible que con humildad, repito eso, la gente no vea a Jesús en ti. Si la gente no ve a Jesús en ti, hay un problema de humildad en el corazón. Y es bueno que lo podamos tratar. Amén. Continuamos, familia. Les amo, familia, les amo. Oh, Señor, gracias. Y vemos ahorita en Juan 14, 16, gracias, audiovisual. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. El que sigue. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. El que sigue, por favor. Tráemelos acá. Ahora, vamos más atrás, por favor. Vamos al verso, desde el verso 10 para leerlo el contexto completo, por favor. Gracias. Gracias, Jesús. Desde el verso 10, por favor. Gracias. El que sigue, disculpen, el 11, perdón. Ahí está. Y fue traídas, ahí están hablando de lo que pasó con Juan el Bautista. Sí. Fue traída su cabeza en un plato dada a la muchacha y ella le presentó a su madre. El que sigue. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron y fueron y dieron las noticias a Jesús. Las nuevas son las noticias, aquí viene. Y Jesús oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, ¿qué hizo? Vio una gran multitud. ¿Y qué hizo primero que todo? Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y hoy por hoy, la iglesia que opera en la compasión va a ver las multitudes venir y va a ver las multitudes ser sanadas. Porque la mayoría de los milagros que Jesús manifestó fueron por compasión. Fueron por compasión, ya sea de Dios hacia la persona, de Jesús hacia la persona, o de los amigos hacia la persona. Pero muchos de sus milagros, la mayoría los hizo desde la compasión. El milagro que para mí uno de los más poderosos, el de Lázaro. Jesús lloró por Lázaro. Hoy por hoy, ¿cuántos predicadores del evangelio lloran por la sanidad de un enfermo en su recámara secreta? Sufren por ellos, pero quieren los aplausos como si la gloria fuera de ellos. Oh Señor, que Dios nos libre de esto. Que gloria a Dios, estamos en una casa donde nunca se le robará la gloria a Dios, donde nunca se le ha robado y nunca se le doblará la gloria. Y nadie va a robar la gloria de Dios, porque todo proviene de Él y todo vuelve hacia Él. Amén.
Vemos a nuestro Padre Espiritual testificando de todas las personas que son sanadas por una nota de voz, en alabanza, en adoración, viniendo aquí simplemente escuchando la palabra, recibiendo el rema de Dios, la fe de Dios que está en este altar. Y fácilmente, con estos milagros que se dan en Maranata, otros ya estuvieran haciendo un kiosco. Así de sencillo lo digo, así abiertamente lo digo. Pero qué bueno que aquí no es así, porque Dios está harto de esas cosas, está aburrido de esas cosas. Y les transmito esto con ese tipo de insatisfacción y de indignación, porque en estos tiempos de crisis, de pandemia, donde las cosas están en incertidumbre para el mundo, la gente coge que Festival de la Abundancia, que maratónica. ¿Cuándo con eso, Señor? Señor, ayúdanos, Señor. Padre, oramos, Señor, en esta hora. Que tú te encuerpes de tu iglesia, Señor. Que tú te reveles a tu iglesia, Señor. Estamos cansados, Señor, de lo mismo, Señor. Estamos cansados, Señor, de la gente que quiere nada más la religión para lucrarse de ella, Señor. Y hay un pueblo, Señor, que no puede venir al evangelio, Señor, por causa de esos detractores, Señor, de esos falsos cristos, Señor. Hoy oramos, Señor, y pedimos tu gracia, Señor. Que nos ayude, Señor, con tu gracia, Padre, para manifestar este verdadero Jesús, Señor. Que la gente pueda ver y que la gente pueda tocar, Señor. Ese Jesús que amaba a las multitudes y que amaba a los individuos, Señor. Ese Jesús que tenía compasión de las multitudes, Señor, y que tenía un corazón, Señor, pastoral, para amar a los que nadie quería amar, para levantar al que nadie quería levantar, para trabajar con el que nadie quería trabajar. Hoy nosotros queremos ese corazón, Señor. Nosotros queremos eso, Señor. Danos esa gente, Padre, que la religión ha herido. Danos esa gente que la religión ha apartado. Danos esa gente que el mundo, Señor, ha lastimado, Señor. Nosotros queremos hacer ese pueblo que los salve, que los lleve a la salvación y que los levante de su condición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y vemos rapidito para avanzar al otro punto, que Jesús, para poder sanarlos y alimentarlos, poder manifestar milagros, primero tuvo que ver sus necesidades. Y a veces Dios va a permitir que nos mezclemos con las personas, que los amemos, que aprendamos a amarlos, para ver su necesidad y ver cómo nosotros, por la gracia de Dios, podemos suplir esas necesidades. Amén. Y vemos aquí, pasando Jesús de allí, vio un hombre, y vemos cómo Jesús decía, cuando anochecía se acercaron los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Jesús les enseñó a sus discípulos que más bienaventurado es dar que recibir. Porque fue fácil, bueno, estuvieron en el culto, estuvieron en la cruzada de milagro, en la campaña evangelística. Qué pretty, qué bello. Pasaron horas orando, horas vigilando, horas sirviendo. Y cuando se acaba todo, bueno, que se vayan a su casa, pues. Y ya. Y Jesús en ese momento les demostró, denle ustedes de comer. Porque más apremia una necesidad del prójimo, oh Señor, que querer acumular para uno mismo. Porque de nada me sirve yo tener la cuenta llena y no practico misericordia y generosidad, cerrando contra mi corazón. ¿Cómo decir que tengamos el amor de Dios si viendo a tu hermano padecer necesidad, cierras contra él tu corazón? Queremos la revelación para poder darle a la gente. Señor, revélame que le dé al hermano tal. Pero ya no te tiene que revelar nada. Ya tú ves la necesidad de él o de ella y tienes el recurso. Y si el amor de Dios mora en ti, suministrale el amor. Y el amor se manifiesta dando. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio. Dios da por amor. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a dar por amor. Amén. Como quinto punto, para después terminar y avanzar en la conclusión, perdona. Jesús nos enseña con su humildad cómo Él perdona. ¿Y cuántos intentos fallidos de Satanás por dañar el corazón de Jesús? Puedo mencionar con el mismo Satanás en persona en la tentación del desierto, trayéndole confusión y trayéndole vanagloria, trayéndole los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de esta vida. Puedo mencionar
toda la casta religiosa que lo difamaba abiertamente en todo lugar y lo perseguía. Puedo mencionar al mismo Herodes que lideraba dicha persecución. Puedo mencionar a Judas con la traición directa que le hizo a Jesús. Y aún Jesús le llamaba amigo, sabiendo que Judas lo había traicionado. Y aún sabiendo que él era el que lo iba a traicionar. Podemos mencionar cómo Jesús pudo haber dañado su corazón cuando Pedro lo negó. Hasta Pedro maldijo, dijo palabras obscenas cuando lo negó. Pero qué bueno que Jesús no dañó su corazón. Y que cuando resucita, me amas, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pero ese es otro tema. Pero qué bueno que Jesús nunca dañó su corazón. También Jesús podía dañar su corazón cuando los discípulos lo abandonaron, pero nunca lo hizo. Y también pudo haber dañado su corazón cuando todos los que participaron en su crucifixión, todos los que lo crucificaron, todos, incluidos tú y yo, hermano, incluido usted y yo, hermano, porque por nosotros Él fue crucificado. Y es importante reconocer y recalcar esto, porque a veces se nos olvida en las nuevas revelaciones, en los mensajes grandes y poderosos, se nos olvida de que Cristo murió en la cruz por nosotros, que Cristo derramó su sangre preciosa en el Calvario para que hoy tú y yo disfrutamos una vida nueva y plena. Y es bueno reconocerlo y recordarlo siempre. Y vemos cómo Jesús en ese momento en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y aún así, de que después de Jesús hace la declaración del perdón, pidiéndole al Padre que lo tenga misericordia de ellos, ellos siguieron en sus andanzas. Pero aún así Jesús seguía amándolos y perdonándolos. Y nosotros tenemos que tomar esa actitud de amar y de perdonar. No importa lo que venga, no importa cuántas veces te traicione fulano de tal, o qué cosas esté hablando mal de ti a tus espaldas, o no importa lo que esté cosechando, lo que esté cocinándose en la sala de conspiraciones. Dice que estaríamos lejos de conspiraciones y de opresión, dice la palabra de Dios. No importa nada de eso. Si a Jesús se lo hicieron, ¿quiénes somos tú y yo, iglesia, para que no nos lo hagan? Y Jesús nos lo va a permitir para que nosotros aprendamos amor, aprendamos perdón, aprendamos humildad y aprendamos obediencia. Jesús lo va a permitir para ver si en nosotros todavía hay falta de perdón, si hay resentimiento aún, si hay rencor todavía. Y Jesús muchas veces nos va a permitir eso. Y siento de Dios también comentar esto. Hay veces que sin tú tener la culpa, te va a tocar pedir perdón y humillarte. Y eso es difícil, le soy bien franco. Y más con personas que siempre te han cometido el error muchas veces. Señor, gracias. Creo que Dios nos está diciendo esto, iglesia. Para la grandeza que viene, requerimos amar, requerimos despojarnos de toda vanagloria, obedecer, cumplir toda justicia, depender del Padre, amar a la gente, amar las multitudes y amar al individuo, perdonar. ¿Por qué menciono todos estos puntos? Porque me he dado cuenta que hoy por hoy, en los tiempos que estamos viviendo, iglesia, el misterio de la iniquidad está tan fuerte en el planeta Tierra que yo me pongo a examinar los pecados del 2000. Son los mismos pecados, pero a una intensidad mayor. Y así mismo la iglesia requiere una investidura mayor del Espíritu Santo. Pero esa investidura mayor, más que Él venga y venga sobre nosotros como en el Antiguo Testamento, ya esa visitación no es una visitación, es una habitación que va a venir, donde Cristo va a morar de tal manera en su iglesia que no va a haber diferencia de ver dónde termina Jesús y dónde comienzas tú, y viceversa. Donde Cristo es tan real en ti que la gente pasando al lado tuyo sienta a Dios. Que la gente, tú poniendo las manos sobre ellos, reciban milagros, reciban sanidades.
Yo creo que esos tiempos vienen para la iglesia. La iglesia lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé ustedes, pero yo necesito eso. Lo necesito en mi trabajo. Mucha gente que está cargada, angustiada, abatida, como oveja que no tiene pastor. Y hay mucha mies, pero hay pocos obreros. Pero qué cosa, que tú y yo somos llamados a ser esos obreros. Por eso que no tenemos que escondernos. Pero requerimos esa investidura mayor de gracia para manifestar esa realidad de Dios, que Cristo está en nosotros y es una esperanza de gloria para este mundo. Este mundo que lo necesita, que lo anhela, que lo desea, que sabe que lo necesita, pero no sabe cómo encontrarlo. Usted se lo puede presentar porque usted es carta abierta al mundo. Ahora, asegurémonos que esa carta no tenga faltas ortográficas, que esa carta no tenga leaky paper, y si tenga leaky paper, que sea lo que no se ve, que sea la sangre de Cristo que te haya limpiado. Amén. Asegurémonos de eso, que seamos cartas abiertas al mundo, para que cuando puedan abrir, tú puedas abrirte transparente, tal como tú eres, puedan ver. Veo aquí, como Jesús decía de Natanael, he aquí un verdadero israelita en que no veo engaño. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que seamos verdaderos, que no tengamos engaño. Oh Señor, ya seas ministro, ya seas líder, ya seas adorador, ya seas salmista, ya seas servidor, ya seas cual sea tu oficio, seas evangelizador, sea cual sea tu oficio en la casa de Dios, seas hijo, seas padre, seas colaborador, seas emprendedor, seas empresario, seas negociante, asegúrate que la gente vea a Jesús en ti. Amén. Y para eso, para concluir, antes de finalizar la iglesia, todo lo antes mencionado viene de una sencillez de Jesús y una humillación de Jesús ante Dios Padre. Y así mismo nosotros tenemos que entender que para poder manifestar esto mismo que Jesús vivía, esa misma humildad, esa misma sencillez, tenemos que vivir humillados y dependientes de nuestro Dios Padre. Amén. Esto no se puede simular, no se puede hacerlo uno mismo, no lo podemos producir nosotros mismos. Repito, no lo podemos simular. Si tienes la humildad de Jesús, si tienes la sencillez de Jesús, se va a ver. No lo puedes simular. No lo puedes hacer tú mismo ni producirlo tú. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que Él es la vid verdadera y Él es el que produce el fruto en nosotros. Amén. Como Él es la vid, ¿cuántos son pámpanos aquí? Yo soy un pámpano y quiero estar pegado a esa vid siempre, porque yo sé que si me despego de esa vid me seco y quedo más flaco que lo que estoy. Pero digo esto en manera en broma, pero en serio. Jesús es la vid que te sustenta. Y yo quiero beber de esa savia del árbol de la vida, que puedes darme vida para mí y vida para otros. Darme esa savia para que otros coman de ese árbol también, que no lo pueden adquirir directamente. Pero qué bueno que Jesús, que nos enseña que Él es como la vid verdadera, Él es el que produce el fruto en nosotros. Y Jesús nos da el secreto y el principio de poder para nosotros en nuestra humanidad, en nuestras limitaciones y en nuestra incapacidad, ser sencillos y ser humildes como Él. Repito esto, Jesús nos da el secreto y el principio para poder que en nuestra humanidad nosotros seamos sencillos y humildes como Él. Vamos a finalizar en Juan 15, 4 al 5 y después en el verso piloto con el que iniciamos. Necesitamos a Cristo. Requerimos a Cristo en este lugar. La belleza de Jesús. ¿Ya lo tienen, iglesia? Lo tenemos, familia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Juan 15, verso 4 al 5. Gracias, Jesús. Te necesito. Te necesito, Espíritu Santo. Permaneced en mí. Jesús usa un imperativo, básicamente una orden. Permanezcan en mí. Y así como si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vamos al verso 7, que es uno de los versículos más poderosos para que tus oraciones sean contestadas, iglesia amada. El verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué dice? Algunas cosas. ¿Y sabe por qué dice todo? Porque sabe que si tú permaneces en Jesús, no vas a pedir una locura. No vas a pedir nada fuera de la voluntad de Dios. No vas a pedir nada fuera del propósito de Dios. Porque si la palabra de Dios permanece en ti y tú permaneces en esa palabra, ustedes van a ser tan cercanos y van a ser uno. Vamos a ser uno, que lo que pidamos va a estar de acuerdo al propósito eterno de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su reino. Y veremos cómo Dios va a responder esas peticiones a su tiempo. Como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Pero esto es posible cuando permanecemos en Él. Y para terminar, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que tengan descanso para vuestra alma. Oh, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Perdón, me salté una parte. El yugo de Jesús es que permanezcamos en Él. Y es un yugo que no nos esclaviza. No es el yugo de la religión. No es el yugo de la tradición. Es el yugo de la sencillez, de la humildad y de permanecer en Dios. Muriendo, amando, negándonos a nosotros mismos. Muchas veces en silencio, queriendo decirle todo, pero muchas veces sin mediar palabra y simplemente estando allí. Es bueno que nosotros desde pequeños aprendamos a llevar el yugo de nuestra juventud y que aprendamos a llevar ese yugo de esperar en Dios, de permanecer en la presencia de Dios. Porque solamente permaneciendo en la presencia de Dios, permaneciendo en esa vid verdadera y dejando que la palabra de Dios haya cabida en nosotros, podemos producir los frutos que la vid tiene. Y esos frutos van a ser notorios para poder manifestar ese misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y hoy queremos que ese Cristo que ha sido revelado a los hombres, exaltado en gloria, nos sea revelado en esta noche, iglesia. Hoy queremos que nos pongamos de pie en esta noche y podamos adorar al Padre en esta noche. Adoramos al Señor Jesús en este lugar. Hoy queremos, Señor. Hoy queremos, Señor. Hoy queremos, Señor. Oh, Señor. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Yo reconozco, Señor, que ha sido tu ayuda que me ha capacitado para hacer esta obra. Ahora en este momento, Señor, dependemos de tu gracia. Dependemos de tu gracia en esta noche, Señor. Hoy queremos tu gracia en esta noche, Señor. Hoy queremos contemplar a Cristo en gloria en este lugar. Esa iglesia empieza a clamar por Cristo. Empieza a clamar por Cristo en esta noche. Empieza a clamar por el amado. Empieza a clamar por el amado, el deseado de las naciones. Hay una iglesia que lo necesita. Hay un pueblo que lo necesita. Hay un pueblo que lo necesita, iglesia. Espíritu Santo de millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Jesús, te anhelamos, Cristo. Queremos ser más como tú, Jesús. Hoy yo quiero ser más como tú, Jesús. Yo quiero tu realidad en mi vida, Señor. Yo quiero tu realidad en mi corazón, Señor. Yo necesito el Espíritu Santo. Revélame a Cristo en esta noche. Espíritu Santo, revélame a Cristo en esta noche. Revélame al amado. Revélame a Cristo en esta noche. Revélame a Cristo en esta noche. Revélame a Cristo en esta noche. Eso es, iglesia, clame eso. Revélame a Cristo en esta noche. Revélame a Cristo en esta noche. Yo necesito a Cristo en esta noche. Millares y millares. Jesús.
terminar, iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, iglesia, oremos en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, ser más como tú, Señor. Hoy venimos a menguar para que tú crezcas, Señor. Hoy venimos a morir a nosotros mismos, Señor, para que tú vivas tu vida en nosotros, Señor. Hoy venimos a rendirnos, Señor, a doblegarnos, Señor, a ceder, Señor, a aprender de ti, Señor. Así como Pablo aprendió a los pies de Gamaliel, queremos aprender de ti. Así como él aprendió y el Espíritu Santo le enseñaba, queremos aprender de ti. Así como Jesús aprendía de ti en la recámara secreta, queremos aprender de ti, Señor. Oh Espíritu Santo, y queremos que tú nos reveles a Cristo en su realidad, que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea revelado en cada área de nuestra vida, y que la gente pueda ver a un Jesús que puedan tocar y que puedan ver, que puedan manifestar a ese Cristo que tú, Señor, has puesto en nosotros, Señor. Gracias por hay una simiente verdadera, porque hay una simiente genuina en nosotros, hay una simiente real, hay una simiente que ha sido sembrada en nosotros, Señor. Y hoy queremos que dé a luz esa simiente, Señor. Hoy queremos que Cristo, Señor, aleluya, nos forme, nos quebrante, nos humille, Señor, Padre, para que podamos, Señor, manifestar esa gloria a las calles, Señor. Hoy nos despojamos de nosotros mismos para que tú vivas tu vida en nosotros, Señor. Hoy te anhelamos, Señor, y te necesitamos en esta noche. En el nombre de Jesús, iglesia. Y antes de terminar, iglesia, hoy queremos, Señor, orar para despedir esta reunión, Señor, sin antes dar la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este privilegio que nos da de compartir esta palabra, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Señor, gracias. Y ahora, Padre, bendicimos a tu pueblo, Señor. Te damos gracias por esta hermosa iglesia, Señor, que con humildad de corazón y con mansedumbre de espíritu pudieron recibir la palabra, Señor. Yo creo que estas palabras ninguna cayeron a tierra, Señor. Creo que todas darán fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y yo oro, Señor, para que tú los bendigas, Señor. Que el ángel del Señor acampe alrededor de ellos y los defienda, Señor. Que la sangre del Cordero sea sobre ellos, Señor. Y tu bendición, Señor, esté con ellos de día y de noche, Señor. Que lleguen con bien a sus hogares, Señor, que sean cubiertos con la poderosa sangre de Cristo, Señor, y que el glorioso Espíritu Santo les guíe y les dirija a toda verdad, Señor, y que la realidad de Cristo, Señor, les sea manifestada, Señor, y que hoy nosotros podamos explorar, Señor, esas realidades de gracia, Señor, que hay en Cristo, Señor, que hay que permanecer en la vida verdadera, Señor. Es lo que esta iglesia, Señor, necesita para permanecer en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, y todos juntos, en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Estamos despedidos, iglesia. Le amamos. Bendecimos a los hermanos que se conectaron en las redes sociales. Gracias por estar conectados. Les amamos y les bendecimos. Conéctese mañana a la transmisión de la iglesia central, que estamos en la serie de la presencia de Dios, que está poderosa. Y también conéctese el domingo a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, en este canal aquí desde Maranata Norte, que hay una palabra fresca del cielo. Les amamos, iglesia, y que Dios les bendiga y les guarde. Que tengan una excelente noche todos.